Pues creo que vamos a empezar. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias a Camilo, obviamente, para la organización de este evento. Pues hoy tenemos la suerte de tener al profesor Andrés Folla, pues que nos va a hablar de la historia de la fotografía y más que del coleccionismo de fotografía, de fotografías históricas. Andrés es director del Espacio Material, es profesor de arte y diseño de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano y del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. Creo que es un evento que va a durar unos 40 minutos y luego si tienen preguntas, pues obviamente habrá un espacio para eso. Muchas gracias, Timothée. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico que estamos inaugurando aquí en Bogotá Ocean. Muchas gracias, Timothée, también por las palabras, y a Andrés por aceptar esta invitación, y a todos ustedes por venir hoy, día de caos vial en Bogotá, y a todos los que están también desde las redes sociales en Instagram aquí viéndonos. Vamos a tener también la posibilidad de preguntas, entonces si tienen preguntas también los pueden mandar y les vamos a responder acá. Entonces, pues Andrés, muchas gracias. La idea era hoy poder abrir este espacio de encuentro con un pretexto, y era conocer un poco más de las fotografías históricas que tenemos acá, pero también el coleccionismo de las fotografías, hablar un poco del valor del mercado y el valor simbólico de esas fotografías, a hablar de la investigación que implica el coleccionismo, que es parte de lo que también nos interesa y es parte del ejercicio que pues Bogotá Auctions también está haciendo aquí, y darle ese valor histórico a estos documentos y poder tener espacios como estos para ver por primera vez muchas piezas que son únicas, como pues no solo fotografías, sino también documentos y manuscritos. Entonces, pues, bienvenidos, y Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí, vamos a tener una presentación con unas imágenes que ya vamos a resolver, pero es parte como del ejercicio y de estas primeras pruebas en este lugar. Entonces, Andrés, si quiere, pues mientras vamos nosotros solucionando, usted, pues todo suyo. Bueno, ahí está. Espero que no se desconecte. Sí. Bueno, nada, pues primero, gracias por la espera, los minutitos de tardanza. Estaba atoradísimo en un trancón. Pero bueno, no, en principio, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Es un placer poder hacerlo justamente en una casa de subastas, que creo que es como un espacio bastante interesante para hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para mí particularmente es un gusto como poder extender como parte del trabajo como que hacemos en material. Muy brevemente voy a contarles qué se trata este espacio y cuál es como un poco su idea y su función, y cómo eso se vincula con la invitación pues que ustedes me hicieron. Muy a propósito de hacer un ejercicio incluso de mirar el catálogo que ustedes tienen en este momento para la subasta que se va a desarrollar esta semana, y las implicaciones que eso tiene, digamos, en términos de habilitar espacios para el coleccionismo, pero también habilitar espacios para que el coleccionismo sea un medio para el desarrollo de investigaciones y un medio para que muchas imágenes o grupos de imágenes que tal vez son un poco huérfanas o que no necesariamente pertenecen a un fondo específico tengan la posibilidad de encontrar un lugar en el cual vuelvan un poco a la vida, que eso es como parte de los propósitos de pensar también desde los mercados secundarios muchas veces, más que solamente los mercados primarios. Yo muy rápidamente quería contarles un poco sobre Material. Material es un espacio que está ubicado en el centro de la ciudad. Es un espacio dedicado al pensamiento y a la investigación en imagen fotográfica y en estudios de la imagen. Llevamos funcionando ya
2 años y medio aproximadamente, y el propósito de Material es ser un espacio en el que sea posible el trabajo con archivos fotográficos para el desarrollo de investigaciones, para el desarrollo de trabajos conjuntos con artistas contemporáneos, para establecer redes de contacto con coleccionistas y con instituciones que cuenten con fondos fotográficos y que esos fondos tengan como propósito la activación, ¿sí? Principalmente. A ver, cambiémosle el puerto a ver si de pronto es eso. Ahí está. Esperemos que esta vez sí se mantenga. Un poquito el corazón de Material es un espacio de biblioteca que a la fecha hicimos el último conteo hace un par de semanas y en este momento tenemos alrededor de unos 920 títulos especializados en fotografía y en estudios de la imagen, y progresivamente hemos ido también creando una colección de fotolibros y una colección fotográfica que incluye fotografía del siglo XIX hasta pues cosas, digamos, de fotografía contemporánea, pasando por muchos segmentos diferentes de la fotografía, desde fotografía vernacular hasta fotografía de autor, fotografía que es considerada arte, pero también fotografía que es considerada más documental, pero también incluso otras formas materiales de producción cultural en donde la fotografía también interviene, es decir, libros, periódicos, y otra serie, digamos, como de elementos impresos principalmente, en donde las fotografías también aparecen, y pese a que de pronto tradicionalmente no las entendemos como objetos fotográficos, pues ahí también habita como un espacio en donde la fotografía hace su aparición, pero también genera unas formas de circulación, ¿no? Que eso es algo que es muy interesante también, pues digamos, de las piezas que están en el catálogo actual de la subasta, y es que no solamente tenemos objetos fotográficos, digamos como tal, de forma tradicional entendidas, sino también tenemos algunos impresos que incluyen imágenes fotográficas. Y en ese sentido, eso también abre la posibilidad de pensar que esos documentos también podrían ser parte, digamos, de una colección cuando se piensa en colecciones de imágenes fotográficas, ¿sí? De ahí que también de un tiempo para acá haya todo un resurgimiento de un interés por libros muy específicos que se vuelven fundamentales a la hora de entender también el proceso del desarrollo de la aparición y el tránsito de la fotografía, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Publicaciones como el 10 de febrero, el Libro Azul de Colombia, los viajes del presidente Rafael Reyes, es decir, son libros que incluso sé que han estado acá algunas veces dentro de los catálogos. Y se vendieron a muy buen precio. Claro, genera un interés también porque abre las posibilidades de entender esas otras formas de existencia y de circulación. Si bien es verdad que hay unos soportes y unas técnicas particulares que uno podría denominar como estrictamente fotográficas, vamos a ver que la imagen, por ejemplo, impresa a partir de la fotomecánica también hace parte de esos universos de lo fotográfico, ¿sí? Y ahora, pues más recientemente, todo lo que incluye la imagen digital impresa también, pues es otro espectro de las posibles maneras de producción, ¿no? Entonces nada, simplemente quería contarles eso. Este es nuestro espacio, es un espacio que tiene una biblioteca abierta. Y es un espacio en el que desarrollamos diferentes proyectos, tenemos programas de residencias, de microcuradurías y proyectos de investigación-creación. Trabajamos pues muy cerca como con diferentes colegas, pero también amigos que han sido muy generosos a la hora de empezar a abrir, digamos, como sus propios fondos o incluso sus talleres de trabajo, como para hacer que lo que hacemos en Material tenga extensiones en diferentes niveles. Lo voy a dejar por ahí, pues porque este no es como nuestro foco en este momento. Ahora bien, cuando recibí la invitación para pensar un poquito a partir de las piezas que tienen para la colección, para la subasta de esta semana, me llamaba la atención varias cosas. Yo he seguido ya desde hace un tiempito las subastas que ustedes hacen, he deseado muchas cosas y no he podido acceder a ellas, pero digamos que algo que me parecía fundamental justamente a partir de esta idea de las aproximaciones al coleccionismo, es pensar en cuáles son, digamos, las razones por las cuales
vale la pena coleccionar fotografía, ¿no? En principio uno podría decir, pues nada, que si te gusta la fotografía, pues esa es la razón principal y pues hacerle, ¿no? También habría una pregunta sobre qué significa coleccionar. Si acaso coleccionar es algo que se hace solamente cuando uno se autodenomina coleccionista, o si es algo que también de alguna manera nosotros hacemos, sobre todo con un medio que nos es tan familiar en las prácticas de la vida cotidiana, ¿cierto? Y por eso es que la fotografía vernacular, hay colecciones dedicadas a fotografía vernacular y a veces parece que no sabemos dónde ponerla muy bien, pues porque no necesariamente es fotografía de autor, no necesariamente es una... Pero aún así existen en el mundo grandes colecciones de fotografía vernacular, gente fascinada con la fotografía del siglo XIX, sin importar necesariamente quién estuvo detrás de la toma fotográfica, pero fascinadas con los personajes que allí aparecen retratados o las vistas de paisajes o de ciudades que aparecen allí también retratadas, ¿no? Sin embargo, frente a esta idea de cuáles son las posibles razones para coleccionar fotografía, en el campo de la fotografía sí existen algunas que podemos como identificar. Sin embargo, no necesariamente son las únicas que podrían motivar el por qué iniciar una colección fotográfica o el por qué una institución o una persona asumir el reto, ¿sí?, de empezar a colectar para después tal vez conformar una colección. Yo un poco le digo esto siempre como a mis estudiantes cuando hablamos de archivo, creo que con las colecciones pasa un poco igual, y es un conjunto de imágenes metidas dentro de una caja de zapatos no hacen un archivo, ¿cierto? Así como comprar y acumular imágenes fotográficas u objetos fotográficos no necesariamente crean una colección, ¿cierto? El acto de archivar, ¿cierto? O las prácticas de la archivística, o sea, de las prácticas de archivo, así como las prácticas del coleccionar o del coleccionismo, implican algo más que simplemente comprar y acumular, ¿cierto? Ahora, no significa que hay que ser un experto para eso, no necesariamente, pero empezar a preguntarse el por qué y cuáles son esas razones que me motivan a comprar y a guardar, tal vez puede empezar a dar unas pistas posibles para entender el por qué coleccionar es un acto diferente al de simplemente guardar, ¿sí? Quería traer un poco esta cita que viene del Photography Collector's Handbook, que es decir, existen publicados como tal libros que se dedican a pensar el asunto del coleccionismo de la fotografía, no solamente de la fotografía histórica, sino de la fotografía contemporánea. Y bueno, suelen ser un tipos de libros en los cuales son como unas guías como para coleccionistas nuevos o incluso para algunos ya más expertos que le permiten a uno como intuir como por dónde puede ser la cosa. A mí me gustan esos manuales no tanto como para seguirlos, sino por la manera como es presentado el hecho mismo de pensar el acto de coleccionar, no permitir leer. Ya sea que estés formando una colección para ti mismo o el nombre de una institución, hay varias cosas que tener en cuenta al comenzar una colección. Considera si te interesa un periodo o un artista en particular, si deseas limitarte a un rango de precios específico o si prefieres dejarte guiar únicamente por tu intuición. Seguir un enfoque temático o estilístico es una decisión personal o institucional y no hay una manera correcta o incorrecta de abordar tu colección. Sin embargo, muchos expertos sugieren que elegir un tema es una buena aproximación. Cuando se adopta un tema, la colección comienza a tomar forma y adquiere un valor más allá de las fotografías individuales. Es un buen consejo realmente si uno lo piensa, ¿sí? Sin embargo, no es la única manera en cómo uno puede realmente pensar o estructurar el acto de coleccionar, ¿sí? Yo aquí señalé un par de cositas porque me parecen interesantes, como la idea de pensar en un periodo, es decir, empezar a periodizar. Yo tengo una fascinación particular por las fotografías del siglo XIX, más que de las del siglo XX y sobre todo en Colombia, que podemos entender como unos gestos muy particulares de la producción fotográfica en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad. Pero no significa que eso me haga un coleccionista necesariamente de fotografía del siglo XIX. Es decir, el periodo puede ser una manera de entrar, pero determinar una colección a partir de un periodo puede ser restrictivo, así como puede ser igualmente potente. Un artista en particular, hay coleccionistas que se fascinan con la obra o con el trabajo fotográfico de un sujeto o de una persona en particular, ¿cierto? Y puede ser una entrada también, sin embargo, eso parece que tiene un mundo mucho más amplio alrededor que a veces se vuelve demasiado limitado si uno piensa únicamente en un nombre. O la intuición. Yo creo que muchos de los que coleccionamos fotografía o compramos fotografía arrancamos un poco por ahí, ¿no? O sea, un poco por la intuición. Yo he comprado fotografías que sin saber de quién son, porque en la fotografía ahorita hablaremos más adelante que a veces encontrar las autorías es muy difícil.
pero son imágenes que te atrapan, ¿no? Son imágenes que cuando las miras de repente hay un concepto que a mí me gusta que viene un poco como de los estudios de la estesis que desarrolla Katia Mandoki cuando ella habla del prendamiento, ¿sí? Y es como son imágenes que te producen eso, como un prendamiento. No sabes por qué necesariamente, pero quedas un poco encantado. Hay algo que te cautiva y pues tal vez por ahí. Conozco colecciones que tienen un poco ese principio de colección, ¿no? Y es como son cosas que simplemente me atrapan y quisiera tenerlas conmigo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos entonces que empezar a coleccionar ya sea por algunos de estos tópicos o por otros tópicos que podrían ser muchos otros, no necesariamente el del valor, aunque para muchas personas, eso también vamos a ver que gran parte de la manera como se construye el valor de una colección muchas veces tiene que ver con los costos, con los precios de las obras. Cuando se piensa la fotografía como activo, entramos en el problema de entender qué es lo que las hace valiosas, ¿sí? Y en ese sentido, hay una manera que no es la única, pero hay una manera para poder entender entonces esa relación con esas imágenes fotográficas. Yo acá me voy a empezar a referir a las imágenes fotográficas también como objetos fotográficos, ¿sí? Porque eso es como una defensa en la que yo me he parado desde hace un par de años y que me parece interesante pensarlo, porque como veremos más adelante, estamos lejos de pensar que las fotografías son solamente imágenes, ¿sí? Gran parte de lo que las constituye es el ser imágenes, pero también son objetos culturales, ¿sí? Y en esa medida, entenderlas como objetos abre la posibilidad de explorar un mundo que está más allá de la representación que habita en la superficie de la fotografía como tal. El mercado de la fotografía es visto por algunos como una clase de activo y eso no tiene nada de malo, ¿sí? A veces pensamos que cuando ponemos en tensión el valor simbólico al valor de mercado es como algo que separa o que distingue diametralmente la aproximación a un objeto cultural, ¿sí? Por el contrario, cuando lo pensamos como algo que está estrechamente entrelazado, podemos entender que la producción de valor que está asociado al mercado, pero que está también asociado al valor simbólico, hace parte de una cadena que continuamente se reproduce, pero también se reconstituye, ¿sí? Podríamos pensar que cuando nos aproximamos a la fotografía como un activo, lo que impulsa al coleccionista a invertir es aquello que, por ejemplo, puede consolidar una colección de grandes nombres, ¿no? Eso lo hacen muchos coleccionistas de fotografía contemporánea, ¿sí? Y de hecho muchas veces las preguntas es ¿qué está de moda? ¿Qué es lo que hay que comprar? ¿Sí? Eso sucede no solamente en los espacios de ferias, también pasa en los espacios de subastas, ¿sí? Porque se persiguen, digamos, como unos nombres. Esto es lo que se llaman en algunos contextos el blue chip names, que mezcla de una manera muy interesante estos dos espacios, digamos, de producción de conocimiento sobre esos objetos fotográficos, y es el histórico, por un lado, pero también el del mercado. Está vinculado estrechamente, ¿sí? Ahora bien, para muchos hablar de la fotografía como simplemente un activo pues termina siendo algo bien complejo, ¿sí? Porque parece que reduce como las otras posibilidades de aproximación e interpretación de esos objetos culturales. Yo ahorita estoy trabajando con una colección privada pero es de una institución y esa institución tiene registradas pues las obras como activos básicamente, ¿sí? Y es importantísimo que aparezcan registradas como activos, ¿no? Porque efectivamente también eso implica que es posible tratarlas como tales en términos de cómo se conservan, en términos de cómo se mueven, en términos de cómo se valoran y en términos de cómo hacen parte no solamente de lo que tiene la empresa en términos de activos, sino del relato mismo de la institución. Y eso es fundamental, así como cuando uno guarda sus propias o crea sus propias colecciones, hacen parte constitutiva de lo que uno valora como activo dentro de su vida, ¿sí? Al mismo tiempo, especialmente entre los más jóvenes, bueno, estas son afirmaciones también de estos informes internacionales un poco sobre el coleccionismo de fotografía, ¿no? Existe un gran entusiasmo en torno a la compra de obras nuevas de fotógrafos emergentes. Aquí nos vamos a encontrar con unas distinciones que son bien interesantes, y es que hay mercados de varios tipos dentro del coleccionismo de fotografía, ¿sí? Algunas obedecen como a la fotografía histórica, como lo han nombrado un poquito para la charla del día de hoy, pero también algunos los llaman fotografía vintage también, que no necesariamente es lo mismo, pero digamos que se relaciona, ¿sí? Algunos establecen como unas periodizaciones, como hablar de fotografías que han sido impresas directamente
solamente desde sus negativos, a diferencia de otras que han sido reproducidas posteriormente, ¿no? Entonces sabemos que hoy en día en el mercado de la fotografía también circulan imágenes que tienen impresiones recientes, pero que provienen de negativos originales, ¿cierto? Pero con autorizaciones, por ejemplo, del State, ¿no? El State autoriza y entonces son imágenes que salen. Nunca van a costar igual, en teoría, ¿cierto? Que una impresión vintage o una impresión de época, ¿no? Y en el caso de la fotografía contemporánea, pues hay también todo un campo, todo un espacio para pensar, porque si hay algo que ha permitido en la organización del coleccionismo y sobre todo de la entrada fuerte de la fotografía en el mercado, ha sido que se regule de alguna manera sus formas de producción y de circulación. Es decir, la creación de series numeradas, limitadas, tamaños definidos, que hace posible que sea rastreable la manera como esas copias circulan en el mercado al interior de colecciones o al interior, digamos, de espacios de exhibición, ¿sí? Sin embargo, junto al valor del mercado, pues que existe, es decir, no podemos borrarlo porque hace parte de los intercambios de estos objetos culturales, ¿cierto? También encontramos el valor simbólico de la fotografía. Y como les decía hace un momento, pareciera que esos son dos universos diametralmente opuestos. Muchas veces los queremos entender así. Yo vengo de una formación en artes y debo de reconocer, y trabajo en formación en artes, y pareciera que a veces todavía desde la academia nos cuesta mucho entender esos dos universos de manera más conjunta, y a veces todavía parece que reproducimos unos imaginarios sobre que el arte no debería pensar tanto en el mercado porque eso como que lo contamina de alguna manera, y realmente son bastante, digamos, como generan unas correspondencias continuas, ¿no? En ese sentido, sería más interesante pensar que el valor simbólico, es posible pensar que el valor simbólico aumenta el valor de mercado y viceversa, que el valor de mercado también aumenta el valor simbólico de una imagen fotográfica, ¿cierto? Ahora bien, sabemos que en medio de eso puede crearse mucha especulación. Claro, la especulación existe como en cualquier mercado, ¿cierto? Pero lo que es interesante de no dividirlos es entender que el valor simbólico también es especulativo, ¿cierto? Pero que obedece también a unos propósitos que son propósitos que nos pueden llegar a interesar mucho. Nosotros, cosas que hemos hecho en material es, por ejemplo, trabajar con imágenes que, si bien puede que tengan una autoría identificada con unos grandes nombres, ¿sí?, es gracias a la investigación, ¿cierto?, y a la puesta en circulación de objetos fotográficos que nosotros hemos comprendido, pero también ayudado a que el valor de mercado y el valor simbólico de ciertas piezas aumente. ¿Sí? Porque es posible meterlos dentro de un relato histórico novedoso, porque es posible que llame la atención frente a estudios previos que se había hecho sobre ese autor, porque es posible que incluso archivos que originalmente habían sido desechados por instituciones terminen en manos de artistas que logran renovar un poco los sentidos alrededor de unas piezas que parecía que no tenían demasiado valor en otros contextos y momentos históricos, ¿sí? Y eso hace que este conjunto de elementos entre el valor simbólico y el de mercado funcione como una ecuación que es tremendamente interesante, ¿sí? Ahora, ¿sabemos que eso se puede desbordar? Sí, se puede desbordar y puede hacer llegar a la especulación absoluta, sobre todo cuando lo que hay detrás de eso es un deseo por obtener el activo, ¿cierto? Y no necesariamente que ese activo esté atravesado por eso otro que puede ser tremendamente también, digamos, como importante en términos de su, capacidad histórica como para contar otras cosas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del valor de mercado, no necesariamente nos referimos a los precios, ¿cierto? El valor de mercado también es algo que está más allá del precio, y eso es como algo que es interesante también como tener presente. ¿Sí? Cuando hablamos de valor de mercado también estamos hablando de sus posibilidades de circulación dentro de un mercado que hace posible que ese tipo de artefactos culturales sigan existiendo. Y eso incluye incluso las instituciones que no están dedicadas como tal a la comercialización. ¿Sí? Finalmente hay que tasarlos, finalmente hay que asegurarlos, finalmente hay que darles un valor económico para poder tenerlos dentro de unos marcos de colección. Entonces también es una invitación para pensar, ¿acaso existe una diferencia entre el precio y el valor? Sí. Cuando hablamos de valores, tal vez estamos hablando de otra dimensión que no solamente se reduce al precio que se paga por una pieza, ¿sí? Eso algunos autores lo llaman realidades de atracción y repulsión, ¿sí? Porque es una paradoja finalmente, ¿cierto? Y es como cómo mediar frente a eso.
Cuando nosotros hablamos de fotografías históricas, no voy a decir que al 100%, pero digamos que sí hace parte un poco como de las lógicas del mercado, digamos, del comercio, es que las fotografías históricas casi siempre las vamos a encontrar en un mercado secundario, ¿sí? Casi siempre. Es muy raro, pero es posible que aparezcan en una suerte de mercado primario, pero aún así es muy poco probable, sobre todo cuando estamos hablando de fotografías que han sido ya caracterizadas como históricas, justamente porque sus autores ya han fallecido o porque pertenecen a unas épocas que están muy distantes de nosotros, por lo tanto ya no hay producción que renueve, digamos, como el marco de referencia de producción de ese autor. Y eso nos pone también en un lugar muy interesante frente a la creación de mercados, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que hasta acá ese mercado de la fotografía existe per se y entonces por eso podemos entrar y trabajar en él y hablar de cómo funcionan los valores, pero realmente no son mercados que están totalmente constituidos, ¿sí? Y eso depende mucho de los contextos. Esta imagen que tenemos acá hace parte del último reporte sobre las subastas de fotografía, del mercado de subastas de fotografía del 2024, de Artactic, que es como un medio especializado en hacer análisis y reportes sobre el mercado, principalmente un poco el mercado secundario, pero también trabaja mercado primario. Y es muy interesante el cómo efectivamente ellos dicen en este último reporte, los valores han aumentado, efectivamente está compitiendo de una manera muy cercana con el mercado del arte contemporáneo, la fotografía ya tiene como un lugar ahí. Sin embargo, esto es un reporte que mira los mercados de las principales ciudades en las cuales se desarrollan pues las subastas a gran escala también, ¿no? Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de París, que tiene muchísimas casas de subasta en las que se subastan fotografías. Sin embargo, cuando uno aterriza en el contexto colombiano, pues la pregunta es si existe tal mercado creado como tal, ¿sí? O si es una tarea por hacer, así como nos preguntamos si existe como tal la historia de la fotografía como tal, como campo creado, y creo que es una tarea de muchos que estamos interesados, ¿cierto? De los historiadores del arte que están diciendo, bueno, en la historia del arte no solamente se estudian estas cosas, sino también hay historia de la fotografía, de las personas que se encargan de poner en movilidad y en circulación artefactos culturales como fotografías, ¿no? Que empieza obviamente a crearse una suerte de mercado, de las instituciones que están tomando las decisiones de coleccionar fotografía, no solamente a través del mercado primario, sino incluso también de los mercados secundarios, porque es verdad que a las instituciones pues las fotografías del siglo XIX, los archivos del siglo XIX, principios del XX, no llegan directamente pues de los estudios de los fotógrafos, ¿no? Llegan a través de colecciones que han pasado por otras manos, y por eso ahí hablaremos ahorita de los estudios de procedencia, que también son muy importantes. El mercado global de la fotografía ha tenido un crecimiento excepcional desde la década de los 90 y el entusiasmo ha aumentado considerablemente durante la era digital. Eso es cierto y se puede rastrear, pero también hay que verlo en contexto, ¿sí? Verlo si efectivamente en nuestro contexto pasa de esta manera, si crece de esa manera, ¿cierto? Y si es verdad que, por ejemplo, hay como tal coleccionistas activos en este momento en el país que coleccionan fotografía. Sabemos que sí, hay unas colecciones que son fascinantes, otros son coleccionistas de arte que tienen unas secciones dentro de sus colecciones de fotografía, otras son instituciones que a pesar de que pues, tienen colecciones, también se vuelven fondos y funcionan de una manera distinta a las de colecciones, a veces creería yo, porque está todo por hacer con esos fondos, no necesariamente, muchas veces pasan los años antes de ser catalogados y demás, bueno, en las colecciones privadas también no necesariamente se catalogan. En el mundo de la fotografía artística, el término vintage suele referirse a cuando la copia fue realizada a partir de un negativo original. Y sin embargo, eso no es lo único que lo delimita o que lo define, ¿no? ¿Cómo crear entonces un mercado? Es como una pregunta, porque frente a esta idea de coleccionar fotografía histórica, también pues surge la pregunta de si existe como tal un mercado de fotografía histórica que haga posible que surjan o que existan colecciones como tal de fotografía histórica. Yo creo que en nuestras aproximaciones locales hay gente que es muy juiciosa y que efectivamente tiene unas colecciones muy interesantes, con unas orientaciones muy particulares. Creo que también tocaría empezar a pensar si esa denominación de histórico
nos ubica específicamente en unos periodos o habla de unas técnicas o de unos medios, ¿cierto? O habla de qué tipo de prácticas fotográficas relacionadas con qué. Si cuando hablamos de colecciones, por ejemplo, también en nuestro contexto estamos hablando de personas que tienen colecciones, pero que no son necesariamente con autores definidos, sino son colecciones vernaculares, que de eso creo que hay muchísimo, y que no necesariamente quienes las poseen las ven como colecciones, y eso es interesante también. Por eso digamos que hay un trabajo paralelo del por qué hablar de coleccionismo o de formación de coleccionistas. ¿Sí? Y bueno, empezamos a ver que dentro de lo que aparece en la subasta, pues hay una serie de objetos fotográficos que llaman bastante la atención y que yo creo que es muy interesante poder ponerlos en el marco un poco de estas preguntas, en cómo se construye su valor, en si efectivamente hay un mercado para, ¿sí? Y finalmente también si ingresan o no dentro de estas categorías de lo que podríamos llamar fotografía histórica, ¿no? Estas placas que de pronto ustedes pues ya le dieron la vuelta, y las personas que nos están viendo a través de las redes sociales sí no han venido para que vengan y terminen de ver en estos días la muestra antes de la subasta. Yo creo que han sido de las piezas que más a mí me llamaron la atención cuando vi el catálogo, porque no solamente pues son unos negativos en placa seca, que no es tan común encontrar dentro del mercado negativos como tal de placa seca. En otros contextos sí es muy común, así como encontrar imágenes fotográficas, digamos, de positivado directo, que son como aquellas que pertenecen a las dimensiones de los estuchados. Sin embargo, aquí lo que yo creo que más llamaba mi atención era que está atribuida a Melitón Rodríguez, ¿no? Y eso, digamos que para los que nos gusta la fotografía, sabemos de fotografía o queremos saber de fotografía, es un nombre pues que aparece ya registrado dentro de la historia de la fotografía en Colombia, ¿no? Con el estudio de los Rodríguez, y además generacionalmente hablando, ¿no? O sea, es como una familia que se dedica a la fotografía, ¿cierto? Pero que adicionalmente sabemos que el fondo más grande de los Rodríguez pues se encuentra en una colección pública, ¿sí? Y que no es tan común encontrar en el mercado secundario imágenes de los Rodríguez, sobre todo negativos, ¿sí? Eso a mí me llamó particularmente la atención. Se lo pregunté a un par de personas que han trabajado muy cerca como con ese fondo, y es verdad, no es tan común encontrarlo en el mercado secundario disponible. No quiere decir que no pase, quiere decir que no es común, pero digamos que eso llama la atención, ¿no? Entonces aquí se abren preguntas. Uno podría decir, nos devolvemos al como por qué comprarlas, por ejemplo, ¿sí? Obvio que yo quiero comprarlas también, ¿sí? Pero es como frente a la pregunta del por qué, pues vienen entonces las preguntas sobre por qué quisieras tenerlas si tú coleccionas o si quieres iniciar una colección fotográfica, ¿no? Tal vez el nombre llame mucho la atención, y si nos devolvemos para acá, pues sí, efectivamente, creo que era ¿no? Un nombre particular, ¿cierto? Que quepa dentro de esta idea de Blue Chip Names, pues es súper ganador. O sea, decir tengo en la colección los negativos de los Rodríguez, pues fabulosos, ¿sí? Pero también para otras personas puede ser, y yo me incluyo dentro de esos, es como, bueno, qué chévere tener negativos de gelatina, ¿no? O sea, qué chévere, porque para mí la materialidad es fundamental a la hora de pensar en cómo adquiero o por qué me aproximo a cierto tipo de imágenes. Pero adicional a eso, para otros sería, no sé, pienso en una María Fernanda Mora que ha trabajado sobre la fotografía médica en Colombia de una manera amplia, ¿cierto? Y bueno, y otros investigadores dirían como, ok, no, tal vez estos negativos son súper interesantes tenerlos, pues ¿por qué? Porque es que se habla, o sea, es una escena que muestra una práctica médica, y que sabemos lo que sabemos hasta ahora. De hecho, se lo pregunté a la misma María Fernanda cuando las vi, yo como, oye, ¿has visto estas? Porque ella se conoce muy bien las placas que se han hecho sobre los estudios de disección anatómica de los Rodríguez, y me dijo, sí, pero puede ser también Benjamín de la Calle, ¿sí? Pero también podría ser, y de repente me abre un universo de posibilidades en el que me dice como, claro, es que también existen placas no identificadas con autor, que también, es decir, los Rodríguez no fueron los únicos que hicieron este tipo de imágenes, ¿cierto? A finales y principios del siglo XX, ¿sí? En Medellín. Entonces, esa podría ser otra aproximación, ¿no? O una Juanita Solano, que acaba de escribir un libro que ya muy pronto esperamos que esté acá, ¿sí? Y es sobre el negativo, ¿cierto?, en la historia de la fotografía, justamente con el archivo fotográfico que está en la Biblioteca Pública Piloto y con el trabajo de los Rodríguez. Entonces, las razones podrían ser múltiples del por qué comprar estas imágenes. Creo que lo que se vuelve ahí muy interesante es preguntarse cuál sería la que lo mueve a uno y cómo eso encaja dentro de las decisiones que uno normalmente toma, ¿no?
Una cosa es comprar un negativo y otra cosa es comprar un positivo, ¿sí? Yo las positivé, o sea, les hice la inversión para mostrárselas a un par de personas y decirles, ay, ¿usted qué piensa de estas imágenes? ¿Sí? Entonces, claro, cuando ya les decían, me decían, no, pero ¿cómo así que estaban vendiéndolas? ¿Pero en dónde? Mándeme el link, porque para muchas personas era un poco anómalo el asunto, ¿sí? Pero muchos me dijeron, ah, claro, bueno, no, es una impresión en papel, ¿no? De pronto entonces tal, y yo decía, no, entonces tocaba devolverse acá. Y recordar, para algunos tiene mucho más valor que sea un positivo en papel, para otros claro, el negativo puede ser como lo interesante. Conocer el proceso es fundamental, ¿cierto? Hay otras personas que estamos obsesionadas con los procesos fotográficos, particularmente los antiguos, ¿cierto? Y tal vez esa es otra manera, ¿no? Yo tengo un par de negativos de este tipo y me encanta la posibilidad de pensar, de encontrar variaciones como sobre las prácticas, ¿no? Eso es algo que he hablado con un par de personas que se dedican a hacer procesos antiguos todavía, y si es posible reconocer cómo hay alteraciones frente a los modos de producción en diferentes épocas, ¿no? Saber cómo se hizo tu copia, esa copia que quieres comprar, ayudará a comprender su valor y a cómo conservarla, ¿sí? Entonces ahí nos devolvemos al asunto del valor, ¿sí? Si hay un valor de mercado, si hay un valor en términos de precio, pero también hay un valor simbólico. Conocer el cómo están hechas las imágenes fotográficas también ayuda o contribuye a comprender el valor de esa pieza, ¿sí? Por eso es que hay cosas que a veces tienen unas cifras un poco irrisorias, pero que cuando ingresan a unas colecciones tienen todo el sentido del mundo, ¿sí? Porque es ahí donde uno empieza a decir, ah, ok, es que esto está hecho de tal manera y por eso es que vale la pena tenerla acá, ¿no? Y se abre otro campo que es paralelo, que es también igual de interesante, y es no solo es comprarlas, es pensar y cómo las voy a conservar, ¿cierto? ¿Cómo van a habitar conmigo, ¿sí? Teniendo en cuenta que son elementos, y sobre todo la fotografía química, de base química, pues es que están cambiando todo el tiempo. Con la fotografía digital pasa también, pero sobre todo con esta fotografía analógica lo que encontramos es que hay agentes biológicos que se transforman todo el tiempo, ¿sí? Que por qué metemos en cuartos fríos las fotografías, eso ralentiza los procesos de transformación, pero nunca los detiene, ¿sí? No, esta idea un poco a veces que tenemos de que la imagen es un instante petrificado, cuando dejamos de ver la fotografía como imagen y la miramos como objeto, ¿sí? Descubrimos que no está petrificado y que le pasan 80.000 cosas, ¿sí? Y que las condiciones ambientales hacen que cambien y que, los cambios o los procesos de transformación congénitos de los objetos mismos hacen que les pasen 1000 cosas, ¿sí? Que a veces descubrir una mancha es descubrir también cómo los procesos, digamos, de transformación de los materiales, ya no la de Melitón, que es también una imagen bastante, digamos, como conocida, aparece dentro de la historia de la fotografía. Eso es otro de los factores que uno también podría pensar, es como, ok, esto está registrado, ¿sí? A mí particularmente me llaman mucho la atención las imágenes que tienen como una potencia visual, una potencia material, pero que no necesariamente son esas imágenes que ya aparecen dentro de los clásicos seminales, un poco, ¿no?, en la historia de la fotografía de Serrano, ¿sí? O la crónica fotográfica del taller La Huella, o los otros ejercicios históricos que han ido tratando de construir como un marco de referencia para pensar la historia de la fotografía. Cuando uno piensa en ese ejercicio que hizo Serrano, ¿sí? Es fascinante descubrir, sobre todo cuando lo hablas con personas que participaron en ese proceso, es fascinante descubrir todo lo que tuvieron que hacer para que esas imágenes que están en ese libro aparecieran finalmente, ¿no? Convocatorias públicas para que la gente llevara sus fotos a los museos, ¿sí? Unos viajes casi por todo el país como para poder recolectar cosas. Muchas cosas salieron, me contaban hace poco que salieron también de la Academia Colombiana de Historia. Es decir, fue un esfuerzo grande porque tal referencia no existía, tocó construirla. Entonces, claro, esta foto se vuelve relevante, uno, porque aparece dentro de esos relatos, dos, porque obtiene, digamos, como un valor, porque fue premiada según diferentes apartados históricos que aparecen en diferentes, no solamente, aquí aparece referenciada el de la revista Luz y Sombra, pero esa misma referencia aparece repetida en muchos otros medios impresos, y uno podría decir, ah, claro, tiene un gran valor, ¿no? Pero adicional a eso tiene unos elementos que también son interesantes porque es una copia en papel, ¿no? Pero adicional tiene una firma, pero adicional tiene un premio, tiene un año, o sea, es decir, hay otra información que tal vez las placas no tienen, y entonces aquí tenemos otro tipo de aproximación también para decir, ah, ok, esta imagen tal vez funciona de X o Y manera dentro de esa escala de valores con las que construimos, ¿no? Sin embargo,
existen también estos otros parámetros. Tú me vas diciendo cuánto tiempo nos queda porque igual ya voy terminando. ¿Listo? Sobre la representación visual, ¿no? Entonces, claro, cuando yo les digo que es interesante pensar en la fotografía no solamente como una imagen, sino como un objeto fotográfico, eso implica entonces entender que gran parte de las razones bajo las cuales nosotros tomamos decisiones para coleccionar tiene que ver también con salirnos un poco solamente de la imagen. Yo pongo acá y lo pongo, digamos, como en una, entre comillas, representación visual, porque hago referencia como a esa superficie visual que nosotros vemos y esto, ¿no? Pero realmente esta fotografía, si vamos y la miramos, es mucho más que simplemente este recorte de imagen, ¿no? Es una fotografía que tiene materialidad, por lo tanto podríamos hablar de sus procesos de producción, ¿cierto? O sea, de cómo está hecha, bajo qué técnicas, en qué tipo de papel, qué tipo de deterioros tiene, ¿cierto? Es una imagen que posiblemente le podemos rastrear su procedencia, entonces los estudios de procedencia son fundamentales cuando uno colecciona o cuando una institución quiere armar una colección o cuando una persona también está interesada, porque los estudios de procedencia son como un poco la hoja de vida y la experiencia de esa imagen a través del tiempo. Y eso no solamente le permite a uno ubicar o poder definir la autenticidad, que es básicamente un poco de las razones por las cuales uno hace estudios de procedencia, sino también porque ayuda a contar historias, porque le permite a uno entender de otra manera el tránsito de esa imagen. Entonces los deterioros, por ejemplo, ¿sí?, hacen parte de esa historia. ¿Sí? Una imagen que estuvo guardada de X o Y manera durante cualquier cantidad de tiempo, que pasó de una mano a otra dentro de una familia, o que pasó por la sala de redacción de un periódico y tiene todas las marcas del lápiz rojo para hacer las ediciones de la imagen, pues todo eso hace parte justamente de ese espectro sobre el cual nosotros podemos también construir un valor. Y los contextos históricos, estéticos y de producción. Y cuando hablamos de los contextos históricos, es en qué marcos históricos, sociales, culturales, políticos emergen estas imágenes. Eso, para los que nos dedicamos a hacer investigación sobre fotografía, es fundamental. Las imágenes nunca están aisladas de los contextos en los que son producidas, ¿cierto? Las dimensiones sensibles, es decir, estéticas, cómo se producen y bajo qué propósito se producen, y sus formas de producción, que no tiene que ver solo con las técnicas, sino también con lo que hizo posible que existieran, ¿no? Cuando uno trata de entender por qué el daguerrotipo fue posible, y todas las asociaciones, digamos, de forma de producción asociada, ¿no? Estaba el que hacía el repujado en cuero, estaba el que hacía el tapizadito como con el terciopelo, estaba el que, o sea, es decir, hay una cantidad del que el vidrio, o sea, es decir, hay una cantidad de otras formas, de otros sectores productivos que contribuyen a que eso pase. Igual que cuando pensamos en las albúminas, hay todo un sistema. Cuando el papel albuminado se empieza a estandarizar para venderlo de forma, digamos, industrial, masiva, sí. Exactamente. Ahí también aparece todo un escenario de agentes, de fábricas, de mercados. Todo eso hace parte de la manera como uno también puede valorar el por qué aproximarse, el por qué coleccionar, ¿cierto? ¿No? Hay gente que se ha dedicado a coleccionar fotografías no por las imágenes, sino solo por los tipos de papel. Y existen grandes colecciones que son databases de alguna manera de tipos de papel fotográfico en el mundo. Las imágenes importan poco en ese sentido. Andrés, una cosa muy cortica que usted ya la mencionó, y es, esta es una fotografía de 1895, tiene una fecha de 1895, pero claro, a diferencia de los libros y de los impresos, que se imprimen una vez, si yo tengo el negativo, yo podría imprimirlo años después. Sí. Entonces, claro, hay una fecha atribuida de 1930 en ese proceso de investigación. Un coleccionista de Medellín nos ayudó, muchas gracias a esos coleccionistas, para decir, claro, hay posibilidades de que eso haya sido revelado después. Es el tipo de papel, digamos, es esa materialidad por medio de la cual uno podría determinar en qué año entonces fue nuevamente revelada. Digamos, sí, no es la misma una original de 1895 que una posterior. Y ahí es donde entra esa investigación y ese contexto histórico y estético de producción que usted menciona, ¿cierto? Existen metodologías que uno puede aplicar para hacer procesos de identificación. Los procesos de identificación le permiten a uno identificar la técnica bajo la cual se produce la imagen, ¿cierto? Si es una imagen a las sales de plata sobre papel albuminado, o si es un ferrotipo, o si es un daguerrotipo, o sea, es decir, claro, la primera impresión visual ayuda mucho, y sobre todo cuando uno entrena mucho como la identificación, sí. Pero también se hace a través de unas metodologías, que se hace a través de microscopios, a través de arrojar luz y ver de cierta manera las imágenes, a través de magnificación. Y efectivamente, una de las cosas que arrojan ese tipo de metodologías es, por ejemplo, poder hacer atribuciones
marco, porque nunca es como la Ya. fecha exacta, ¿no? Pero Ya. marco de la época posible en la cual ese papel pertenece a, pero no solo el papel, 20, la 30. técnica también, Claro. los procesos, digamos, secundarios como los virados o los coloreados, todo eso, incluso si uno se fuera más al fondo e hiciera análisis ya de laboratorio, espectrografías y otro tipo de análisis, uno podría determinar incluso materiales identificables y entonces uno sabe, sí, claro, pero en tal época ese No material no existía eso. existía todavía, entonces esto tiene que ser posterior. Ya. Así es como se hacen efectivamente también ese tipo de identificaciones, Bien, bien, aparte de las marcas, ¿no? Que las marcas son las inscripciones y todo eso. Ya para ir cerrando, entonces claro, cuando uno habla de eso, ¿cierto? Entonces hablamos también de poder hacer procesos de identificación, porque ese valor está asociado también a lo que yo creo que tengo entre mis manos y que es importante, digamos, también como identificar. Entonces la fotografía como tal, eso que llamamos nosotros fotografía, es aquella que cuando la miramos bajo una mirada macro, ¿cierto? De un microscopio, nosotros podemos tener o ver, ¿cierto? Un tono continuo en la imagen. Eso es lo que se llama el tono continuo, es la característica del cómo la imagen está formada y, digamos, genera las luces y las sombras como la vemos allá en el primer recuadro. Pero también las impresiones fotomecánicas hacen parte del universo de las impresiones de la fotografía, ¿sí? Porque las impresiones fotomecánicas, una vez aparece el fotograbado, o sea, en Colombia tenemos más o menos el dato de que hacia 1895 aparece el primer periódico en Colombia que incluye fotografías a través de técnicas de impresión fotomecánica, pero su base es fotográfica, pero la impresión es fotomecánica. ¿Ese es cuál es? ¿Papel periódico ilustrado? No, papel periódico ilustrado hacía ilustraciones a partir de fotografías. Es un periódico en Medellín y después va a ser un diario en Bogotá hacia 1897, Ya. en los que se identifican como de las primeras que empiezan a sacar como fotografías. Buen dato ese. ¿Qué pasa? Que uno también, y eso suele pasar con frecuencia, uno de pronto se compra una imagen que tienen un cartón de respaldo en la que se pone el papel aluminado, o sea, es decir, hay un universo material que acompaña. Que hay dedicatorias. Exactamente, y que es fundamental para hacer una trazabilidad sobre la posible procedencia e identificación de esas imágenes, ¿no? Acá tenemos otras que hacen parte de la subasta, que ya les comenté. Y nada, ya para cerrar simplemente comentarles que dentro de estas prácticas que son pues fundamentales para entender, digamos, como el coleccionismo, pues también está la responsabilidad, digamos, como de su conservación. Y digo responsabilidad porque tiene que ver con la responsabilidad propia de lo que invertimos y el valor que les damos, pero también la necesidad de que tengan el mejor resguardo posible. Ahora, yo no soy un poco como de la perspectiva de que las imágenes tienen que conservarse de tal manera que no puedan tocarse, mirarse, sacarse, exhibirse, porque un poco lo que yo he venido haciendo cuando hemos trabajado en algunas cositas con algunas instituciones es preguntar para qué conservamos, ¿sí? Y si conservamos para guardar, tal vez no es tan interesante como si conservamos para activar en investigación, a través del trabajo con otros artistas, para que la gente las conozca, incluso si es en su forma digital, no pasa nada, pero que pase algo con esos fondos y con esas colecciones. Entonces hablamos de diferentes niveles de sistemas de almacenamiento que hacen posible, ¿sí? Esto es algo que a los coleccionistas también debería de alguna manera como interesarles, porque hay ahí no solamente una inversión en términos económicos, sino también una inversión emocional frente al cómo se empiezan a vincular con estas imágenes que ya no solamente dan cuenta de un hecho histórico, sino que se convierten en parte de la vida misma cuando uno se vuelve un apasionado de la fotografía. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Tenemos un dato por comentarios. El repertorio es el nombre del periódico de los fotograbados. Funciona la comunidad. Súper. El repertorio, ¿listo? No sé si tenemos preguntas aquí en sala o tenemos más preguntas en por redes, pero bueno, Andrés, muchas gracias. Creo que es un panorama muy interesante, un poco la reflexión sobre el coleccionismo de unos soportes muy complejos, ¿sí? No es lo mismo que almacenar libros, y yo creo que son unas preguntas que usted nos deja ahí muy, muy importantes. No sé si tengamos algunas preguntas aquí en sala. Maciel, pregunta algo, por favor. Aprovecha. Señores. No. Y Mi pregunta es sobre lo que tú haces. Tú trabajas en ¿eso es una fundación, una organización material? ¿Sí? Es un centro de investigaciones especializado en fotografía y estudios de la imagen. ¿Independiente? Independiente. Tú eres el Director. director. Qué bien. Sí. Vale.
¿Y hace cuánto tiempo llevan? Llevamos funcionando 2 años y medio. Ha sido un esfuerzo de mucha gente, pero digamos que un poquito quien está a la cabeza soy yo. Y nos dedicamos a hacer procesos de investigación, de creación y de conservación preventiva cuando es posible, con el propósito de que fondos y colecciones privadas y públicas sea posible, digamos, que circulen de una manera más abierta para poder ampliar como las perspectivas sobre por qué es importante la fotografía en nuestro ¿Y se contexto. especializan en qué? ¿Restauración, exhibición? No, nosotros principalmente en investigación, es decir, trabajamos muy rápidamente aquí solo para contestarte. Por ejemplo, hemos desarrollado proyectos, y esto ha sido aquí, está John y Paola, que son como unos grandes aliados de material. Por ejemplo, estas hojas de servicio que tuvieron como unos tránsitos muy interesantes, como de ser... ¿Son las de la guerra de 2010? Sí, inicialmente como unas hojas de servicio que son un archivo desechado como por el Ministerio de Guerra, y nosotros inicialmente lo exhibimos en un proyecto expositivo de material. Finalmente esto terminó confluyendo con los intereses de un artista colombiano que está radicado en Francia y que recibía una invitación para hacer un proyecto sobre los orígenes, digamos, de la ayuda humanitaria en Colombia, en el medio del conflicto. Entonces era una exposición financiada por el Museo de la Cruz Roja y la Media Luna en Suiza, con el Centro de la Fotografía en Ginebra. Yo le hablo de este archivo porque él estaba invitado a la exposición también que estábamos inaugurando, a él le interesa, empezamos a trabajar en ella. Finalmente se hace una venta de este archivo, lo compra el Centro de la Fotografía de Ginebra, se lo dona al artista para que desarrolle como un trabajo. Empezamos a hacer un trabajo de levantamiento de archivo frente a cómo contar un poco. No hay un archivo fotográfico de la Guerra de los 1000 días, hay como muchos pedazos regados de cosas. Finalmente logramos acceder a una serie de diferentes archivos que están en instituciones, pero que también están en familias. Fuimos colectando como una serie de pistas. Finalmente Luis Carlos empieza a producir la exposición con unas visitas, varias visitas a Colombia de Santander, y finalmente se monta la exposición en el Centro de la Fotografía. Y ahorita nos encontramos en el proceso de edición del libro de ese proyecto, que hace parte de un capítulo del trabajo macro de Luis Carlos. Y la idea es que esos archivos van a retornar a Colombia en una donación, como una suerte de restitución, si es posible, a una institución pública. ¿Sí? Y van a venir acompañados de una serie de mapas que no están coleccionados en Colombia, pero que hacen parte también de ese ejercicio de rastreo que hicimos por acá, como del liceo Reclus. ¿Sí? O este otro, que también lo conocí gracias a John y Paola, y es un archivo que finalmente terminamos adquiriendo en material para investigarlo, frente a las posibilidades de que también desapareciera de nuestro contexto, ¿cierto? Se fuera a una colección privada o pues no entrara a una colección pública. Es de Luis García Hevia, identificadas las fotografías de Luis García Hevia. Y desde el año pasado empezamos a hacer una investigación, obtuvimos varios fondos para hacer esta investigación, y el libro sobre este archivo, pero particularmente que es una revisión sobre la fotografía eclesiástica en Colombia en el siglo XIX, se publica ahorita en diciembre. ¿Sí? Entonces encontramos una copia. Este es como estaba originalmente armado, pero realmente se encontró de esta manera, seccionado. Entonces reconstruirlo fue como parte un poco del ejercicio. Eso es un poquito como a lo que nos dedicamos. Gracias. Muy buen trabajo. Gracias. De pronto eso, como una pregunta de cierre ahí, y es, usted habla del, digamos, y creo que es el trabajo que se está haciendo aquí, y es cómo seguir articulando ese ecosistema de entre coleccionistas, instituciones públicas, instituciones académicas, cómo hacer para poder un poco aceitar eso, porque no está funcionando. Yo creo que, y yo quisiera pensar que esto es como un inicio de ese ejercicio, pero cómo hacer para que ese ejercicio de coleccionistas, los artistas puedan llegar a esas colecciones privadas, las instituciones puedan acceder a nuevas colecciones para preservarlas como debe ser. ¿Cómo ve usted el escenario ahí, y que como 2 tips ahí que usted vea y que sería interesante? Yo creo que es un asunto de acuerdo de voluntades. Yo creo que a las instituciones públicas les es difícil coleccionar todo, les es difícil adquirir todo. No todo tiene que irse a las colecciones públicas, pues porque también es un asunto de infraestructura, es un asunto de muchas cosas. Creo profundamente que el coleccionismo privado
ayuda a que sea posible que muchas cosas que no se vayan para fuera del país se puedan quedar acá, pero para eso hay que hacer acuerdo de voluntades. Yo lo he venido haciendo un poco con las personas con las que he venido trabajando y que muy amablemente han abierto sus colecciones para que nosotros entremos a investigar, a mirar, y no solamente coleccionistas, también familias que tienen cosas dentro de sus saberes, ¿sí? Y es hacer posible que un poco el intercambio va también en línea de no todo el mundo, pero si tenemos una serie de investigadores, un conjunto de investigadores o de artistas que están interesados en trabajar con esos materiales, haya acceso, ¿sí? Que las colecciones, a pesar de que son privadas y pues porque la inversión viene desde unos recursos privados, no desaparezcan. Creo que eso es fundamental. Yo he soñado un poco como con una suerte de red de colecciones y de archivos que al menos estén mapeadas, no tiene que ser público, pero que si alguien llega a material y dice como, oiga, estoy tratando de trabajar con esto, yo pueda decir, ok, yo creo que la colección de tal persona tiene algo de ese material y es posible acceder a él. Así como pasa con las instituciones públicas, en las que en teoría hay acceso, pero también muchas veces nos encontramos con otro tipo de situaciones. Ahorita estamos finalizando, nosotros tenemos un programa de residencias, estamos justamente este sábado cerrando la residencia de este año con María Alejandra Prieto, que es un trabajo sobre fotografía, arquitectura y poder, y trabajamos en un acuerdo de voluntades con el Museo de Bogotá, que tiene una colección fotográfica enorme, riquísima, más porque ellos nacen como museo de desarrollo urbano de la ciudad, y hablamos con la gerencia y nos dijeron de una, tuvimos acceso total a la colección, préstamo de las imágenes, María Alejandra desarrolló su trabajo y ahora un poco el acuerdo es listo, finalicemos aquí en material y tal vez hagamos algo extensivo en el Museo de Bogotá para entender un poquito estas dinámicas a través de las cuales es posible activar los archivos y los fondos. Entonces yo diría es acuerdo de voluntades que haga posible que a pesar de que sean fondos privados o sean fondos públicos, haya acceso para que se haga investigación, para que se publique, para que circulen las cosas. Sí. Perfecto. Yo tenía un pequeño comentario, me ha tocado ir unos minutos, no sé si se tocó este tema, pero me parece obviamente muy interesante lo que dijiste, todo el tema de la procedencia, las autoridades, los precios y de nuestro punto de vista como casa de subasta, digamos, en un catálogo se ve una información que parece bastante clara, bastante firme, de una cierta forma. De hecho, que aparezca así en un catálogo nos da una cierta autoridad. Sin embargo, detrás de eso pues, hay temas que manejamos relativamente bien, hay temas que no manejamos, que no entendemos totalmente, y cada vez que sale un catálogo surgen dudas. Claro. Y de una cierta forma no es muy grave, porque precisamente luego se arma un diálogo con los coleccionistas, con los expertos, los universitarios, y pues si nos equivocamos de forma obvia, pues vamos a ir corrigiendo. Recibí yo unas quejas de un coleccionista sobre estas placas, diciendo, no, pues eso no puede ser, son placas que tienen una mala procedencia. Y no es grave, digamos, porque estamos acostumbrados en todos los departamentos a recibir ese tipo de comentarios. Y luego pues hablamos con expertos, con universitarios, con coleccionistas, oye, pues esta información, ¿cómo lo es? Y bueno, se hizo un análisis, se tomaron conceptos externos y pues deducimos que se pueden comercializar sin ningún problema. Pero nos pasa con frecuencia de retirar lotes o de, más bien, habitualmente es un poco la excepción, pero de hacer correcciones. Entonces sí, siempre estamos en ese tipo de duda. Acaban de salir dos historiadores importantes que recibimos 2 lotes de manuscritos y pues claramente nos toca una ayuda externa para entender, digamos, esos documentos. Entonces siempre hay un diálogo y aunque nuevamente se ve en los catálogos una información que parece como muy confiable, muy firme, pues sí es relativamente confiable, pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de gente, lectores, digamos, que no son necesariamente compradores. Cuando hay equivocaciones, errores, aproximaciones
Entonces, oye, no, esto no es. Entonces, nos permite mejorar tanto de hecho los procesos que el conocimiento que el mismo catálogo. Por supuesto. Así que no es como una información que sale de una vez. A veces es muy fácil, pero otras veces es un poco más complicado y pues, sea como sea, logramos sacar estas cosas, a catalogar estas piezas con precios que son muy tentativos, pero también con consultas externas. Así que claro. hay algo muy paralelo, digamos. Es un ejercicio de investigación, de todas maneras, y me parece que eso contribuye un montón. El problema es cuando creemos que hay institucionalidades que pueden asegurar como la verdad detrás de, ¿no? O sea, es como, esto lo podemos ver todo el tiempo, las correcciones tras las correcciones, digamos, como un poco dentro de la catalogación, pero también de la información que hay detrás de ciertas piezas, en el arte en general o en, digamos, los documentos históricos. Pero me parece que lo que es muy interesante ahí es la colaboración que se teje justamente para poder hacer. De hecho, hay cosas que pasan que pueden ser como muy inesperadas. Ustedes tuvieron acá justamente en esta pared hace un tiempo una fotografía intervenida con carbón. De una dama caro. Sí, de una dama caro. Y yo encontré esa imagen en un libro, en el libro del centenario de la independencia. Y se la mandé rápidamente, yo no me acuerdo si se la mostré a Mayra de pronto el día que vine, yo no recuerdo, y era como esos, o sea, como esos paralelos que de repente aparecen, es como wow, ¿sí? O sea, es como, y creo que es ese tipo de links como los que terminan siendo muy interesantes, pese a que una casa de subastas parece que se dedica solamente a vender, realmente está contribuyendo muchas veces es a levantar una información que de otra manera no está. Y si después encuentras con que hay investigadores que están en esa línea también trabajando, de repente ahí se arman como unos equipos que hacen posible que, como yo pienso con la fotografía, vuelvan a existir, que es preferible a que estén por allá guardadas y un poco desaparecidas, ¿no? Entonces lo de las placas, lo interesante es que salgan, ¿sí? Porque las únicas que conocemos, por lo menos públicamente, son las que están en Medellín. Y que existan estas, María Fernanda me decía, el que las compre, si puede escoger el dato, porque es a una persona a la que después le puedo ir a decir, oiga, puedo verlas para seguir estudiando, para seguir trabajando en mi campo de investigación. Bien. Aunque claramente tenemos un nivel de exigencia que claro. Es distinto, digamos, es un poco hacemos nuestros mejores esfuerzos, pero obviamente no tenemos una pretensión de ser universitarios, pero al mismo tiempo, si publicamos fichas técnicas sin relación con lo que estamos vendiendo, pues ahí hay un problema de confianza y va a afectar. Es una decisión también muy racional. Claro. Hacer las cosas relativamente bien. Listo. Pues Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos, a todos los que estuvieron por acá. Muchas gracias y a todos los que nos acompañaron pues en línea. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, que vengan. Tenemos entonces jueves 28, 7 de la noche, la subasta. El 4 de septiembre empieza la subasta virtual y los invitamos a que nos califiquen en Google. Es como que una maravilla esa calificación, en serio, es maravilloso. Califíquenos los que están allá y si pueden ustedes también. Muchas gracias por venir y la subasta virtual, hay que aclarar que empieza el cierre el 4 de septiembre, entonces, pero está todo en línea, hay unas piezas bellísimas y si no, pueden adquirirlas, vengan y vean y conozcan lo que hay aquí que está hermoso. Muchas gracias Andrés, muchas gracias a todos los que están acá y muchas gracias a Bogotá Auctions por la oportunidad.